saludo para todos los que nos ven en las redes. Un saludo para Carolina, para Pacho. También te envío un saludo, Daniel, y que Jesús traiga recuperación y que pueda mañana viajar. Amén. Vamos a compartir una palabra que está en Marcos, en el capítulo 8, versículo 27. Dice la palabra del Señor: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero te lo voy a leer también acá en Mateo, capítulo 15, capítulo 16, y en el versículo 15, y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no, mira lo que porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a compartir un mensaje que le puse por nombre: ¿quién decís que soy yo? Y el Señor ahorita está preguntando: ¿quién decís que soy yo? Y es una pregunta que nos hace Jesús hoy. Todos decimos que somos hijos de Dios, pero el Señor nos dice: bueno, ustedes dicen que son hijos, ¿y quién dicen ustedes quién soy yo? Y es una pregunta que todos nosotros nos debemos de hacer, y aún todo el mundo nos debemos de hacer. ¿Quién es Jesús? Y vemos que el Señor les pregunta a ellos: ¿y quién dices que es Jesús? ¿Quién dices que soy yo? Y la identidad de Jesús para nosotros, los hijos de Dios, es fundamental. Y es muy fundamental, ¿sabes por qué? Porque es una pregunta que todos nosotros, como hijos de Dios, debemos de responder. Él le preguntó a los discípulos: ¿y quién dicen ustedes quién soy yo? Pero esa pregunta también es para nosotros. Y es bueno que hoy reflexionemos sobre quién es Jesús. Tú vas por la calle y comienzas a evangelizar a alguien y tú le dices: ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Tú crees en Jesús? Sí. Pero tú le dices: ¿y quién es Jesús? La gente te va a mirar como que: no, Él vino y murió en la cruz. Sí, pero ¿quién es? Y hay muchos cristianos que tú te le acercas y tú le puedes preguntar: ¿quién es Jesús? Y muchos van a quedar como en shock. Bueno, Jesús, sí, pero bueno, está bien, fue un profeta, un hombre. Yo lo amo, yo lo quiero, yo estoy con Él. Pero ¿sabes algo? Que nosotros tenemos que tener una identidad fundamental para saber quién es Jesús, si somos hijos de Dios. Y vemos la pregunta como Jesús se la hizo a los discípulos, pero luego les pregunta que la gente que decía de quién era Él. Muchos dijeron: Él es un mentiroso. Otros decían: Él está loco. Pero otros decían: Él es el Señor. ¿Tú quién crees que es Jesús? Y les quiero compartir algo. Primero que todo, ahí en los versículos 22 del mismo Marcos 8, dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego
y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y dice: y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. Y voy a comenzar compartiéndoles unos versículos para que nos demos cuenta y sepamos quién es Jesús. Y vemos acá un milagro de todos los milagros que hizo Dios, que hizo Jesús acá en la tierra. Son muchísimos. Yo pienso de que no alcanzaron a escribir todos los milagros que Jesús hizo. Pero es un milagro muy extraño. Muchos dicen: pero ¿por qué en 2 veces? Si cuando Él iba a hacer un milagro simplemente daba una orden y listo, y cada persona sana. Pero ¿por qué en 2 veces con este ciego? Y es algo que vamos a mirar enseguida, el por qué en 2 veces. Amén. Y Él usó estas 2 veces no porque no tuviera el poder para decir: en el nombre de Jesús se le abren los ojos, o en mi nombre se abren sus ojos. Él lo podía haber hecho, como hizo tantos milagros, pero acá fue algo extraño. Y lo más extraño es porque usó saliva. Ustedes se imaginan donde lleguen acá a orar por los enfermos y yo llegué y escupe y: no, tengo dolor de cabeza, y les doy la cara. Salen de aquí pitados: el pastor me escupió la cara. Pero Jesús utilizó una manera muy particular de traer la sanidad sobre este hombre. Amén. Después de que Jesús aplica la salida en los ojos, Él solo experimenta una curación parcial. O sea, la primera vez Él dice que Él veía hombres como los árboles, como si fueran hombres que se movían. O sea, Él no estaba viendo del todo bien. Pero luego Él vuelve y coloca las manos y ya comienza a ver totalmente, ¿sí? Nosotros, iglesia, muchas veces uno le pregunta a personas: ¿tú crees en Dios? Sí. Recuerden que hace 8 días yo les hablé cuando Jesús, y que era necesario que nosotros abriéramos los ojos espirituales. ¿Saben? Porque hoy en día hay mucha ceguedad espiritual en la iglesia de Cristo. Hay muchas personas que no solamente están ciegos espiritualmente, sino que hay oídos sordos para escuchar la palabra. Y las personas hoy en día quieren escuchar lo que a ellos les conviene, lo que ellos quieren escuchar. Muchas veces les molesta cuando piden un consejo y se les da un consejo con la palabra de Dios. No, no me sirve el consejo. Yo quería que me dijeran esto o aquello. Amén. Y tú vas a ir a muchos lugares donde te van a complacer, te van a dar el consejo que tú quieres escuchar, y vas a decir: uy, qué bacano, a mí me gusta así. O sea, me gusta que lo que yo quería era esto, que me aconsejaran esto. Pero la palabra de Dios dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque todos se van a ir al hoyo. Amén. Por eso nosotros preguntaríamos: ¿por qué entonces Jesús quiso hacer en 2 tiempos la sanidad de este hombre? Y ahí fue donde el hombre vio algo en esos 2 tiempos. O sea, en 2 oportunidades. Muchas veces oramos por algo y vemos que no pasa nada. Y dicen: no, pero es que yo ya le oré a Dios y no pasó nada. Muchas veces tú puedes ir a orar por un enfermo y resulta que el enfermo sigue igual. Pero si el mismo Jesús oró en 2 veces por el ciego, ¿cuántas veces nosotros no podemos orar por una persona? Porque es que fue el mismo Jesús, Dios, el que tiene todo el poder. Y muchas veces nos desanimamos y decimos: no, pero yo voy a seguir orando si la persona sigue enferma. Igual nosotros no somos los que hacemos el milagro lo hace el Señor.
pero nos enseña también de que nosotros debemos de orar y creer de que Él lo puede hacer. Amén. Entonces, vamos a ese milagro donde ellos estaban espiritualmente ciegos y sordos, ¿sí? Vemos acá, en ese versículo 18, vamos en el versículo 18, acá. El Señor les está hablando a ellos. Miremos desde el 14. Dice: habían olvidado de traer pan y no tenían sino pan consigo en la barca. Y Él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces entre ellos discutían diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. ¿Qué les está hablando acá el Señor? Mira en el versículo 19, dice: cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos les dijeron: 12. ¿Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Y vemos acá algo, iglesia. Él les dice: ¿y cómo ustedes no entienden todo lo que está pasando al lado de ustedes? O sea, vieron los milagros con los panes y con los peces, y ustedes están discutiendo porque yo les dije que tuvieran cuidado de Herodes y de los fariseos, y están discutiendo y pensando de que yo estaba en estas palabras, como les estoy diciendo yo, de que yo les estaba diciendo que por qué no trajeron pan. Es que no era el pan. Él les está diciendo: cuídense de la doctrina de los fariseos. Eso era lo que él les estaba diciendo. Y estaban tan con los ojos cerrados y los oídos que estaban pensando que porque no habían traído pan. A Jesús, ¿qué le interesaba eso? A Jesús lo que le interesaba era que ellos fueran a recibir una doctrina sana, que fueran a recibir una buena enseñanza. Amén. Ahora, yo les digo a ustedes: cuídense de los fariseos y Herodes, porque la palabra de Dios está siendo muy contaminada hoy en día. Vemos cómo está este mundo hoy en día, y por eso tenemos que cuidarnos nosotros también de ello. Y entonces el Señor les dice y les recalca: ¿cómo aún ustedes no entienden? Y vemos todo lo que está haciendo ahí. Sí, vemos en el Antiguo Testamento, en Jeremías 5:21, dice la palabra: oíd ahora esto, pueblo necio e insensible, que tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen. Eso mismo estaba pasando con los discípulos. Ellos estuvieron andando con Jesús, y no solamente vieron estos milagros de los peces y los panes, sí, sino que también podemos ver ahí cuando el Señor habla de la sanidad de la mujer, de una mujer sirofenicia. Vemos la fe de esa mujer, pero también habla cuando Jesús sana a un sordomudo, y una cantidad de milagros que el Señor hizo. Pero ¿saben algo? Fueron muchos los milagros que a los discípulos les tocó presenciar. Recuerden cuando llegó a Betesda, cuando el paralítico de Betesda, o sea, una cantidad de milagros, y ellos seguían sordos y ciegos. Y lo más tremendo era que estaban andando, caminando con Jesús. Y muchos cristianos están viviendo una vida así: ciegos, sordos. A muchos cristianos no les gusta que se les dé la sana doctrina, que ahí, mire que Jesús les advierte y les dice: no, es que aquí no estoy diciendo de un pan. Y por eso les habla y les recuerda. Pero mire qué tan tremendo. ¿Qué discutís porque no tenéis pan?
no entendéis ni comprendéis lo que Él les estaba diciendo. Hey, cuídense de la levadura de los fariseos. Y luego les dice: ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? Iglesia, a nosotros se nos puede endurecer el corazón tan fácil con decirte algo, que si tú no oras, si tú no eres una persona de oración, de comunión con Dios, fácilmente te vas a ir alejando de Dios y tu corazón se va a comenzar a endurecer. Hay una línea tan delgada entre la salvación y entre Jesús, tan delgada. Hay una línea tan delgada de usted recibir una doctrina que no es sana, de usted recibir palabra que no es sana, a la salvación que es Jesús. Tan delgadita que Jesús está acá y acá hay una línea, pero tú estás recibiendo una doctrina que no es sana en este lado. Pero si tú recibes una doctrina que no es sana, si te están dando una palabra contaminada, entonces estás recibiendo pura mentira. Y cuando recibimos mentira, sabes de que nuestra salvación está en juego ahí. Porque el Señor nos habla, y le habló a los discípulos muy claro, que se cuidaran de la doctrina de los fariseos. Y hoy hay muchos fariseos que no están dando la sana palabra. Todos ellos, los discípulos, estaban ciegos y estaban sordos. Por eso el Señor les señala acá en ese versículo 18: tienen los ojos y no veis, y teniendo los oídos no oís. Ahora les dice: ¿no recuerdan? ¿Qué les está diciendo Jesús? ¿No recuerdan todos los milagros que ustedes han visto en todo este tiempo que están caminando conmigo? ¿No recuerdan todo lo que les he estado enseñando? Y muchas veces, iglesia, a nosotros se nos olvida todo lo que ha hecho Dios por nosotros. Siempre nos pegamos de algo, de los problemas, pero no estamos mirando atrás. Si Jesús nos ha sacado de dificultades, nos ha sacado de problemas, si Jesús ha hecho milagros en nuestras vidas, iglesia, muchos milagros ha hecho Jesús. Y entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué nos apartamos de Dios? Y cuando el Señor les dice: ustedes que no entienden, ¿o qué, hombre? Ustedes no entienden que yo soy Jesús, que yo soy el Salvador. Llevan tanto tiempo andando conmigo y no ven todo lo que ha pasado. Les ha tocado presenciar milagros, personas endemoniadas siendo libres, y aún así no entienden. Y hay tanto cristiano que duda de Jesús. Hay tanto cristiano que no tienen fe en Jesús y siguen dudando de lo que Él puede hacer sobre tu vida, sabiendo que cuando tú dices el paso de tenerlo y recibirlo en su corazón, comenzaste a vivir una vida diferente, y que aún así nosotros, aún sin conocerlo a Él, Él hacía milagros en nuestras vidas. Yo antes de conocer a Jesús, Jesús hizo muchos milagros en mi vida. Yo no puedo decir: no, fue que estuve de buenas. No, ¿cuál es de buenas? No, es que fue suerte. No, ¿cuál suerte? Es el mismo Dios ahí obrando en nuestras vidas. Aquí no es suerte, aquí es Jesús en las vidas de cada uno de nosotros. Ahora, muchos de ustedes tienen peticiones, muchos de ustedes están orando por cosas, que aún ven que no llegan. Y el Señor les dice: ¿acaso no entienden? ¿Acaso no entendéis que hay cosas que yo te puedo dar y otras que no te puedo entregar? Y es en la oración donde tú tienes que recibir la guía del Espíritu Santo. Es en la oración donde el Señor te habla y te dice qué tienes que hacer y qué debes de hacer. Es en la oración donde el Señor te responde todas las oraciones. Todo lo que tú le estás pidiendo, en la oración el Señor te responde sí o no.
Pero tenemos que tener los oídos abiertos, escuchar, y los ojos espirituales. Y los discípulos caminaban con él y estaban ahí como, hey, pero ¿qué nos dijo ahí? No, fue porque no trajimos pan o qué. No era eso. Ellos ya estaban andando con el pan de vida, que es Jesús. Estaban andando con él y no se habían dado cuenta. ¿Cuántos cristianos dicen que están andando con Jesús y ni siquiera se han dado cuenta que están caminando con Jesús? Hay muchos cristianos que dicen: yo estoy con Dios, yo estoy con Jesús, yo amo a Dios. Y yo en esos días les decía: si hay una entrega total a Jesús, Jesús sí vive en mí, como decía Pablo. Mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo sí vive en mí. Y por eso es muy importante, mira, esta pregunta de cuando él dice: ¿y quién dices que soy yo? Es una pregunta donde una respuesta influye mucho en la salvación. Porque la palabra de Dios dice que nosotros también somos salvos por fe en Jesús. Y si tú dudas y no sabes decir quién es Jesús, entonces no puedes decir de que tú estás lleno de Jesús. Amén. Cuando Jesús los confronta por su falta de comprensión, por esa comprensión espiritual, Él los amonesta, porque deberían de haber entendido hasta entonces. O sea, yo estoy caminando con Él, estoy viendo muchos milagros. Eso no lo hacía cualquiera, solamente lo hacía Él. Amén. Entonces miremos ahí en el 19, cuando les recuerda cuando partió los panes, los 5 panes. Amén. Y Él los lleva y les recuerda esos 2 milagros: la de la multiplicación de los panes y los peces. Tú estás hoy de pronto en alguna confrontación, de pronto estás viviendo un momento difícil, pero piensa algo: bueno, pero ¿cuántas veces Dios me ha sacado de estas situaciones? ¿Cuántas veces me ha sacado Dios de estos momentos tan difíciles, similares a los que estoy viviendo hoy? Porque Jesús está con nosotros. Dice que Él vigila toda la tierra. Él nos está vigilando y nos está cuidando y nos está guardando a todos nosotros. Él sabe todas nuestras necesidades. Entonces, ¿por qué dudamos de Jesús? ¿Acaso tú crees que, mira, Él entregó toda la vida por nosotros y regó hasta la última gota de su sangre? ¿Tú crees que Él viene y entrega toda su vida por nosotros y luego nos va a dejar, como decimos nosotros en el mundo, tirados? En ningún momento. Jesús no nos deja abandonados. Jesús está ahí para nosotros, sino que muchas veces nosotros somos los que nos alejamos de Jesús. Yo hablaba con mi esposa ayer. Yo le decía: a mí me da mucho temor, porque cuando yo salgo de orar, ella me dice: ¿qué te habló Jesús? Y yo le dije: no, era orando por algo personal, o sea, por mí. Y le estaba expresando yo a Dios, y yo: Señor, o sea, uno ve la segunda venida tan cerquita, y yo le decía al Señor: me da mucho miedo, me da mucho temor. Y decía yo: Señor, me da mucho temor de pronto no predicar la palabra como es. Me da miedo de eso, iglesia, porque nosotros tenemos que conducirlos a ustedes a la salvación. Amén. Y yo le decía a mi esposa: es que me da mucho temor. Y me decía: ¿de qué? Yo: de Jesús. ¿Qué palabras? Y yo le decía: Señor, háblame. Todos cometemos algunos errores. Hay gente que no le gusta como la manera como de pronto se maneja la iglesia, pero es que eso no lo manejamos hombres. Es el Espíritu Santo el que nos dice qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Y hay mucha gente que no le ha gustado y se van. Listo. Pero a mí primero Jesús, a lo que piensan los demás. Porque muchas veces estamos tan ciegos que somos inmaduros. Hay veces estamos tan ciegos que lloramos por nada. Estamos tan ciegos y tan sordos que no escuchamos la palabra de sana doctrina. Y yo le decía al Señor: a mí me da temor de que de pronto llegues
y que uno de pronto se vaya a quedar, o que si de pronto uno se murió, que de pronto uno no vaya a tener la salvación. Entonces yo le decía, Señor, y era orando por eso, y yo le decía a Liliana, a mí me da mucho susto eso. Y saben que, iglesia, la mayoría de los cristianos están preocupados en otras cosas, en las cosas terrenales, pero no están preocupados en las cosas del Espíritu. Y es donde nosotros tenemos que prestarle más atención a las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos que saber y que estar convencidos de que Jesús va a regresar, de que la venida de Jesús es pronto, ¿sí? Y entonces Jesús se refiere acá en estos ejemplos que les puso a la alimentación milagrosa de los 5,000 y luego de los 4,000. Después de ver todos estos milagros, y no solamente estos dos, sino todos los que ellos vieron, los discípulos deberían de haber tenido una mejor comprensión de quién es Jesús. Nosotros tenemos que tener una mejor comprensión de quién es Jesús en nuestras vidas. ¿Quién es Jesús? ¿Quién cree usted que es Jesús? ¿Sí será que Jesús habita en ti? Y como decía el apóstol, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo sí vive en ti. Porque si Cristo vive en ti, nosotros debemos de ser personas de ir y llevar la palabra. Debemos de ir y compartirla a Jesús. Debemos de ir y llevar el evangelio de Jesús. Pero no para nosotros gloriarnos y decir, no, es que yo hice esto, yo hice aquello. Lo que menos necesita a Dios, el Señor no necesita a nosotros. Nosotros somos los que lo necesitamos a Él. Y entonces nosotros no tenemos que ir a buscar reconocimiento de nadie. Simplemente tenemos que ir como instrumentos a llevar la palabra del Señor, a dar a conocer a Jesús. Amén. Entonces, esos dos milagros que Jesús hizo, que alimentó a estas personas, a multitudes, son simplemente una partecita de todos los milagros que Él hizo. Son simplemente una partecita aún de todos los milagros que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Jesús ha hecho milagros en tu vida. Muchas veces estamos pendientes de lo que no tenemos a lo que tenemos en nuestras manos. Nosotros somos personas muy bendecidas por Dios, y el Señor nos entrega bendiciones todos los días, pero siempre estamos mirando lo que no tenemos. Tú tienes a Jesús, que es lo más grande, es el mayor regalo que nosotros tenemos, Jesús. Amén. Entonces no mires lo que no tienes, mira lo que tú tienes en tus manos. Mira que esos son bendiciones de Dios. Amén. Y entonces vemos, voy a leer acá en capítulo 7. En Marcos 5, versículo número 21. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Mira lo que dice, una gran multitud. Dice: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Había escuchado Jairo y esta mujer hablar de Jesús. Solamente escucharon hablar de él. La niña de Jairo tenía 12 años. Cuando nació la niña de Jairo, comenzó esta mujer con el flujo de sangre. 12 años después, ella va y toca el manto. Y mira lo que dice: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Y no solamente
fue salva, sino que fue sana. Solamente con escuchar hablar de Jesús, los discípulos estaban andando con él y aún ni cuenta se habían dado de todo lo que él estaba haciendo. Y vemos otros dos milagros ahí, en esos poquiticos de versículos, otros dos milagros que Jesús hizo. Por eso, iglesia, nosotros tenemos que abrir nuestros oídos y nuestros ojos espirituales y darnos cuenta de que tenemos un Dios grande y poderoso, que tenemos un Jesús inmenso a nuestro favor, de que somos hijos de Dios y que Él llegó por nosotros para rescatarnos y darnos vida, y vida en abundancia, pero también para darnos salvación, iglesia. Por eso tú no tienes por qué dudar de lo que estés viviendo hoy. Tú no tienes por qué dudar de las circunstancias o situaciones difíciles que te toca pasar. Tú solamente tienes que creer. Así como esa mujer del flujo de sangre, así como Jairo con su hija, vaya y póngale las manos, que yo sé que ella va a estar sana. Tú dices, hey, pero los discípulos andaban con él. Pero sabemos que Jesús es real. Sabemos que Jesús es verdad, iglesia. Por eso la palabra Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Él es real, porque Él es verdad. Amén. Y Él es tan real que mira, siempre aquí en los servicios cómo sentimos la presencia del Espíritu Santo. Él es tan real que mira para atrás cuántos milagros ha hecho sobre tu vida. Hemos escuchado hablar de Jesús y hemos estudiado la palabra y hemos aprendido de Jesús. Y no solamente con mirar la palabra, sino mirar todo lo que Él ha hecho, todo lo que nos rodea en la naturaleza. Debemos de estar convencidos de que Él es real. Y entonces ellos, Jairo y la mujer del flujo, es un ejemplo para todos nosotros. Escucharon hablar de Jesús. Lo mismo que pasó con el ciego Bartimeo. Él escuchó hablar de Jesús y se fue para la orilla de la carretera porque él sabía que Jesús pasaba. Yo me imagino que hoy le dijo a alguno de los familiares: vení, llévame allí con la coca para pedir, porque Jesús va a pasar ahora. Pero yo sé que ahora voy a tener esa coca llena de monedas y voy a comenzar a ver. Y sabes, y ustedes ya saben el resto de lo que pasó, que él recibió sanidad. Amén. Jesús, Jesús, iglesia. ¿Qué estás dando para Jesús? ¿Qué le estás entregando a Jesús? Él entregó su vida por ti y por mí. ¿Qué le estamos entregando a Él? ¿Cómo le vamos a retribuir a Jesús todo lo que nos ha dado? ¿Y sabes cuál es la mejor manera? Obediencia. Luego vemos también cómo Jesús sana a un sordomudo. Y decían que Él hacía a los sordos oír y a los mudos hablar. Y vamos a leer ahí en 7:3, 7:31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuando más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien, lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Iglesia, ese es Jesús. Vemos todos estos milagros
Y entonces vemos ahí en Marcos, y les pregunta, les dice en el versículo 27:8: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y el Señor te está preguntando hoy: ¿y ustedes quién dicen quién soy yo? Te está preguntando Jesús. Piensa en un momento, ¿quién es Jesús para ti? Jesús no es ese Dios que podemos coger y soltar cuando nosotros queramos. Jesús no es ese Dios que en el momento de la enfermedad te aferras a Él. Jesús no es ese Dios que en el momento de dificultades y problemas te aferras a Él, y que luego cuando Él te hace el milagro, chao Jesús. Él no necesita eso. Él necesita personas que en verdad lo amen. Él necesita personas que en las buenas y en las malas estén con Él. Él necesita personas que aún en los momentos más difíciles proclamen el nombre de Jesús. Amén. Sin miedo, sin temor. Yo soy de Cristo y punto. Yo estoy con Jesús y punto. Estoy viviendo momentos difíciles, pero Jesús está conmigo. Amén. Estoy viviendo momentos difíciles de enfermedad, de escasez o lo que sea. Sí, pero yo sé que Jesús en cualquier momento mete su mano ahí, así como metió los dedos en los oídos de ese sordo. Así puede meter su mano en mis momentos difíciles, en mi enfermedad, en mis necesidades. Él dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Pero Él dice que Él suple todas nuestras necesidades. ¿Por qué tenemos que dudar de Jesús? Amén. Entonces vemos ahí esos dos eventos donde el ciego, Él lo ponía a ver. Y vemos ahí ese evento donde el ciego primero ve borroso y luego ve nítido. Y eso es lo que pasó con los discípulos. Primero los cogió y les dijo: ¿acaso ustedes no entienden? Les digo: ¿ustedes que no ven? ¿Acaso tienen el corazón endurecido? Porque muchas veces el cristiano se deja llevar y se le endurece el corazón. Y después de que la persona se le endurezca el corazón, la iglesia, estamos mal. No podemos dejar que nuestro corazón se endurezca. Y entonces, luego a la segunda vez, el ciego comenzó a ver nítido. Ya los discípulos, Él los coge y los sacude y les dice: ¿ustedes que no ven? ¿Acaso no entienden todo lo que les ha tocado vivir conmigo? Todo lo que he hecho. ¿Y acaso así no entienden? Entonces por eso les pregunta y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces unos decían que Elías, que el profeta. Entonces Él dice: listo, que la gente diga lo que quieran decir, pero yo quiero saber, ustedes que andan conmigo y que ya les exhorté, ahora yo quiero saber, ¿quién dice ustedes que soy yo? Entonces Pedro le dice: tú eres el Cristo. Pero ahí en Mateo, acá en Marcos Él dice: tú eres el Cristo. Pero en Mateo el Señor le dice: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él es el que nos revela a nosotros. Tú has tenido un encuentro personal con Dios. Tú ya has tenido ese encuentro personal con Jesús. Has tenido ese encuentro donde tú digas: el Señor me reveló quién es Jesús. Has tenido ese encuentro donde el Espíritu Santo te ha revelado tantas cosas que nos quiere revelar a cada uno de nosotros. Y
Y es necesario tener un encuentro personal con Cristo, porque hay iglesias, cristianos muy tibios, y Él dice que a los tibios los va a vomitar de su boca. Por eso, iglesia, tenemos que tener una entrega total a Jesús. Sintamos temor de Dios. Pensar, Señor, examinarnos. ¿Cómo estoy? ¿Qué tengo que corregir en mí? Y apartarnos un poco del mundo, iglesia. Ahora mi esposa les leía un salmo donde hablaba de la adoración. ¿Y cómo está la adoración al Señor hoy en día? Puro reggaetón, vallenatos, pura música inventada por hombres, salsa. Cogen la música del grupo Nietzsche y le cambian la letra, pero le dejan la misma música. No me digas que escuchas esa alabanza y vas a llevar la misma letra. No, vas a comenzar a cantar una aventura más bonita. Y resulta de que la letra, la música te está llevando a esa música mundana. Dicen, no, pero es que es cristiano. ¿Cuál cristiano? Eso es pura patrañas del enemigo, metiéndose como se ha metido a muchos lugares con la música, contaminando. Y hoy en día es lo que la gente quiere, iglesia. La gente, no, es que eso allí muy bacano. Eso, nos oyamos la música, el reggaetón y todos estamos allá en lo de nosotros. La parte espiritual se está muriendo. Se está muriendo, iglesia. Así como Jesús tomó el sanar a este hombre ciego en 2 tiempos, es una imagen de lo que los discípulos tuvieron que hacer, de que pudieran comenzar a ver claramente. Por eso el Jesús, Dios les dijo, mire, ¿acaso ustedes no recuerdan todos estos milagros? Hasta que al último les pegó su sacudida y les dijo, ustedes que no entienden. Y ya ahí sí ellos despertaron y abrieron sus ojos. Y ahí fue cuando ya después más adelante les pregunta y Pedro le dice, tú eres el Cristo. Pero era porque ya los había sacudido. ¿Acaso quieres una sacudida de Dios? Yo personalmente yo no la quiero. Yo no quiero una sacudidita de esas como la que le pegaron a Job. No, no. Iglesia, necesitamos más entrega al Señor. Y vuelvo y te digo, quitemos tanto los ojos de lo terrenal y pongámoslo en el espíritu, arriba. Jesús acá vemos cómo tuvo que reprender a los discípulos, de cómo no había llegado el entendimiento que ellos debían de tener. Y ahí cuando los sacude en ese versículo donde nos habla y le dijo, ¿cómo aún no entendéis? Ahí sí ya ellos volvieron en sí, iglesia. Jesús actuaba y estaba pendiente de las dificultades de la gente. Ellos se preocupaban y decían, no tenemos, ellos se van a ir, porque la gente se quedaba ahí deleitándose en Jesús. Pero saben una cosa, que estaba yo leyendo ahí, y ahí en otros capítulos de atrás dice, cuando iba a alimentar otros 5,000, habla en el otro libro de Mateo y dice que ya todos iban a ir y estaban cansados. Pero mira lo que les dice: organícelos en grupos de a 100 y póngalos también en grupos de a 50. ¿Te das cuenta? En grupos de a 50. ¿Qué nos estaba hablando Dios ahí? El orden.
Mira qué tan organizado Jesús. Les dice a ellos, díganles a ellos, organícenlos a todos en grupos de a 100 y a 50, porque les voy a dar alimento. Él no quería que cuando comenzaran a multiplicarse los peces y los panes se viniera toda esa gente encima a coger comida porque tenían hambre. No, ya habían recibido alimento espiritual, pero ya iban a recibir el alimento físico. Y entonces Él les dice, organícenlos, y les manda a decir que los organizaran, porque Dios es un Dios de orden. Porque hay cosas en nuestro corazón y cosas en nuestra mente que necesitamos poner orden en ellas para que Jesús obre. Amén. Para que Jesús pueda obrar allí. ¿Qué es lo que tenemos que ponerle orden, iglesia, para que Jesús llegue a orar? Él es un Dios de orden. A Él no le gusta el desorden. Y muchas veces hay muchos cristianos que llevan vidas desordenadas, cristianos llenos de deudas que no pueden pagar, cristianos que aún están en vicios, están dejándose llevar de las debilidades, se dejan llevar de tentaciones. Y todas esas cositas hay que ponerle orden, iglesia, para que tú veas a Dios obrar. Todos los organizaron de a 100 y a 50 y vino la multiplicación. Tú quieres que venga la multiplicación a tu vida, coloca orden en tu vida, coloca orden en tu familia, coloca orden en tu hogar. Amén. Y Jesús va a orar de una manera sobrenatural. Iglesia, Jesús viene pronto. No podemos descuidarnos, iglesia. No podemos tomar esto así como a la ligera. Unos decían que era un mentiroso, otros se burlaban, otros decían que estaba loco, pero para otros era el Señor. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? Recuerda cuando Él decía, el que tiene oídos para escuchar, que oiga. El que tiene oídos para oír, que escuche. Pidámosle al Señor que si tenemos los oídos tapados, no los abra. Amén. Ahora, el Señor es el Mesías. Es el Mesías esperado, iglesia. Es ese Mesías que Dios prometió desde el Antiguo Testamento enviárnoslo a nosotros. Es la persona que estuvo más esperada en este mundo, porque mucha gente lo estuvo esperando, porque había una promesa en Isaías donde hablaba de que iba a llegar un Mesías. Va a leerlo. Isaías 35 dice: se alegrarán el desierto y el sequedal, se regocijará la estepa. La estepa es el desierto, es desierto. Dice: y florecerá como la rosa. Isaías 35, iglesia. Dice en el versículo 2: florecerá y se regocijará, gritará de alegría, se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. Digan a los de corazón temeroso: sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá. Vendrá con venganza, con retribución divina. Vendrá a salvarlos. Mira en Isaías, y luego en el 5 dice: se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en el sequedal. La arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Las guaridas donde se tendían los chacales serán morada de juncos
y papiros. Habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen en ese camino. ¿En cuál camino? En el camino de Jesús. ¿Y cuál es el camino de Jesús? El camino estrecho, el que nos conduce a una vida eterna. Dice en el 9: y no habrá allí ningún león ni bestia feroz que por él pase. Allí no se les encontrará. Por allí pasarán solamente los redimidos. ¿Cuántos de ustedes sienten que ya son redimidos del Señor? Amén. Dice: volverán los rescatados del Señor y entrarán en Sión con cantos de júbilo. Cantos de júbilo. Su corona será el gozo eterno. Se llenarán de regocijo y alegría, y se apartarán de ellos el dolor y los quejidos. Amén. Muchos tuvieron respuestas y conceptos feos de Jesús. Y él les pregunta y obtiene información de lo que los demás pensaban de él. Él quería saber eso, preguntó. Pero él no solamente fue un profeta. Él no fue Juan el Bautista, como decían. Él no fue Elías. Ellos fueron hombres maravillosos del pasado, pero no van a llegar lo suficientemente lejos, ni van a ser nunca como es Jesús. Amén. Recuerda que esa pregunta tan importante también es para cada uno de nosotros. Muchos de ustedes dirán: Jesús fue un gran maestro. Sí, pero ¿qué más de ahí? Mucha gente dice lo mismo sobre él, pero sabes, Jesús fue y es más que un solo maestro o un profeta. Él es el Rey, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios viviente, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Él es el Salvador del mundo. Amén. Y con todo lo que le tocó vivir y con todo lo que le tocó padecer, vino a traernos vida y vida en abundancia. Vino a traernos salvación. Amén. Pero también hablan y se pronuncian sobre él con desdén. Amén. Jesús necesitaba sufrir para poder venir a rescatarnos. ¿Sabes? Recuerda cuando Pedro fue y empezó a decirle: no, Jesús, pero tú cómo vas a morir, cómo te ocurre, que él reprendió a Satanás ahí. Él no podía llegar como un rey glorioso. Él tenía que llegar a vivir como nosotros vivimos. Él tenía que hacerse hombre. ¿Sabes para qué? Para enseñarnos cómo nosotros también teníamos que vivir. Para enseñarnos a que Él fue el mismo Dios. Fue un hombre totalmente sencillo. Fue un hombre humilde. Fue un hombre lleno de amor, lleno de compasión, de misericordia, de gracia, de favor. Y todo esto, Él vino a vivir así para que nosotros aprendiéramos de Él todo esto. Amén. Y por eso Él nos llama a que vivamos en humildad y en sencillez para Él. Amén. Y entonces vimos cómo desde el Isaías el Señor ya nos estaba profetizando sobre la llegada de Jesús, de nuestro Salvador. ¿Sí? Ahora vamos a ver ese Jesús con un amor incondicional. Un hombre que sanaba, que lo seguían las multitudes y que Él a todos los sanaba. Ahora quiero que pasemos ahí atrásito, en Mateo 12. Versículo 15. Mateo 12:15 dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Mira lo que dice:
se apartó y había mucha gente que lo seguía y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no les descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Amén. Mira, a él no le importaba. Ese es Jesús. Jesús, a él no le importaba qué tipo de personas se acercaban a él. A él no le interesaba si eran llenos de pecado o no. A él no le importaba si eran pobres, ricos. A él no le interesaba eso. Solamente muchos se acercaban a buscar su sanidad, pero el Señor siempre los sanaba con gozo y con alegría. Siempre estaba al servicio de toda la gente que se acercaba. Siempre estaba ahí para ellos, sin importar quiénes fueran ellos. Siempre los recibía a todos con amor. Y era tanto el amor del Señor que Él sabía de que lo buscaban con la intención de recibir un milagro, y Él les hacía el milagro. Muchas veces uno dice: no, es que este me busca es con segunda intención. No, es que este me busca es porque yo ya sé por dónde va el agua al molino. Yo ya sé cómo va. Más bien, Jesús nunca hizo eso. Ese es el Jesús. Ese es el Rey. Es nuestro Salvador. No le importaba quién se acercara. Es más, multitudes, y mira lo que vimos ahora, les daba un alimento físico. Ese es Jesús, el que ayudaba a la humanidad sin mirar a quién, pero siempre estaba ahí. Nunca les preguntó: ¿ustedes qué han hecho? ¿Qué pecado cometieron? ¿Ustedes que ya se arrepintieron o no se han arrepentido para poderles hacer el milagro? Él siempre estaba ahí para ayudar. ¿Recuerdan cuando hubo unos discípulos que se fueron del lado de Él? Todos se fueron. Y luego los dijo a los discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Recuerdan cuando el joven rico se le acercó para seguirlo? No, Señor, es que yo tengo todos los requisitos. Sí, lo tienes. Entonces ve y vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres. Ahí quedó frito el man. Dijo: no, me queda muy dura la vuelta. Pero sabes, no pensó que con Jesús iba a tener mucho más de lo que él tenía. Porque la mayor riqueza que tenemos nosotros, los hijos de Dios, es tener a Jesús en nuestro corazón. Esa es la mayor riqueza, iglesia. Él nunca puso condiciones ni exigencias para servir. Él simplemente quiere venir para sanarte y para salvarte. Y por último, te voy a leer unos versículos. Juan 4:26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Jesús habla con nosotros. Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Juan 8:23. Y Jesús les decía: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Juan 8:58. Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Porque hay muchos cristianos que dicen que Jesús comenzó en el Nuevo Testamento cuando nació. Jesús siempre ha estado ahí, porque Él es Dios. Amén. Juan 9:5 dice: mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Juan 10:7. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:36. A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije: yo soy el Hijo de Dios.
Juan 11:25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Apocalipsis 1:8 nos dice: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Dios todopoderoso. Y por último, Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Está hablando Juan. Dice: y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Ese es Jesús. Amén. Es Jesús que dice: ¿quién crees tú que soy yo? El que acabamos de estudiar. Amén. Toda la gloria para Él. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Si tú quieres una oración, pasa.